Y hoy estoy puesto un poquito en estrecho. La palabra que yo traía para predicar, evidentemente la palabra de Dios es útil, ¿verdad?, para todas las personas, pero era para un auditorio a lo mejor de personas más maduras en el Señor. No me refiero tanto joven, ¿verdad?, que lleve poco tiempo, sino más bien personas que llevásemos más tiempo y que tuviésemos la necesidad de que el Señor nos exhortase. Amén. ¿Amén o no? La exhortación no es algo malo, es bueno. Exhortación es animarnos. Amén. Vamos a ir a la primera carta. Yo me quiero quedar para iniciar con una frase que hizo nuestro hermano David cuando habló de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Ya sabéis que la carta del apóstol Pablo a los romanos pertenece al grupo de las cartas soteriológicas que tienen que ver con la salvación. Él dijo una cosa en el capítulo 1 muy importante. Él vio, discernió, en este caso, en palabras del apóstol Pablo, lo apasionado que era Pablo por Jesucristo y su obra. Y él dijo, ¿habrá algo mayor en la vida cristiana o algo mayor que podamos buscar en la vida cristiana que vivir apasionados por Cristo y su obra? Amén. Todo lo que sea fuera de eso realmente nos saca de la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Porque solamente en el epicentro de la voluntad de Dios está la vida de plenitud. Y para un creyente, para una iglesia, no hay cosa mayor que, como él decía muy bien, ¿verdad?, vivir apasionado por Jesucristo y por su obra. Hoy voy yo a coger una carta del mismo autor, pero es una carta que ya no tiene que ver con la soteriología, que es la doctrina que enseña sobre la salvación, sino con una carta que enseña sobre la soteriología, que es la ciencia o tratado que estudia sobre los últimos tiempos. No voy a hablar de los últimos tiempos, de las cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, que son tres fundamentalmente y muy controvertidas. La segunda venida de Jesús, la gran tribulación y el reinado milenial. Si tú tocas cada uno de estos palos, va a salir un montón de posicionamientos por un sitio o por otro. Si tribulación sí le pasa a la iglesia, o si tribulación no la pasa a la iglesia. Si segunda venida se compone de dos partes, a por sus santos y después con sus santos, o se compone de una sola parte, aquí la iglesia pasa la tribulación. Y si es reino milenial o es un reino espiritual que se está dando desde la cruz para acá, en el corazón del hombre, como el catolicismo enseña, ¿verdad?, el amilenialismo, o si es literal, evidentemente 1000 años de paz que tiene que venir en un reinado, en un gobierno terrenal, donde Cristo sea el rey que esté gobernando nuestro mundo. ¿De acuerdo? Así que esto es muy controvertido. Yo no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar, evidentemente, de otros aspectos que el apóstol San Pablo va a tratar en esta carta a los tesalonicenses. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer dos cosas a la vez. Me gustaría grabarlo. Y es hablar y grabar y poner a grabar. Ahora. ¿De acuerdo? Me vais a acompañar a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El problema de los tesalonicenses, esto lo voy a decir, era que no habían entendido bien sobre la segunda venida de Jesús. Es un problema. No habían entendido bien lo que Pablo había comentado sobre la segunda venida de Jesús, y eso estaba creando una confusión entre ellos y estaba creándose un problema. Ya la segunda carta sí él intenta explicar un poco más detalladamente todo esto de la segunda venida de Jesús. Pero en su primera intervención a los tesalonicenses no tenían el problema de que no habían entendido bien. Había una confusión en relación a la segunda venida de Jesús. Y es de lo que trata en este caso las dos cartas, evidentemente. Pero esta primera, el apóstol tenía también otras pretensiones. Yo voy a poner un poco en contexto, ¿de acuerdo? Esta carta esta iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Sobre el año 50-51 después de Cristo. Así que Pablo estuvo unas 3 semanas
en Tesalónica, en casa de un tal Jasón, probablemente un familiar de él, ¿verdad? Y estaba con él su joven colaborador pastoral Timoteo y Silas. Pongo un poco en contexto, ¿verdad? Está en Tesalónica, en su viaje misionero, está difundiendo el Evangelio por todo lugar. En esta ocasión está en Tesalónica. Le acompaña el joven Timoteo, ¿verdad?, que era colaborador de él, y Silas, estaban colaborando con él en la obra misionera, ¿de acuerdo? Pero la visita a Tesalónica va a durar poco, unas 3 semanas, porque hay un grupo de judíos que no aceptan el Evangelio que está predicando, y entonces ellos tienen que escapar al amparo de la noche, porque estos judíos no solamente se le oponían, sino que también querían, en este caso, pues, atentar contra ellos. Ya sabéis que no es la primera vez que el apóstol Pablo va a sufrir de persecución y de intento de agresión. Tiene que salir, pues, por pata, como se dice, ¿verdad?, de muchos sitios, en muchas ocasiones. Pero tienen que salir de Tesalónica con sus 2 colaboradores y va a la ciudad de Berea. En la ciudad de Berea también van a estar muy poco tiempo, porque los mismos judíos de Tesalónica van a ir hasta Berea siguiéndole para intentar oponerse a que predique el Evangelio e intentar agredirlo. También sale, en este caso sale solo Pablo, y se queda Timoteo y Silas en Berea, y él huye a Atenas, él se va a Atenas. Desde Atenas, Pablo le dice al joven Timoteo que vaya a Tesalónica a fortalecer la obra del Señor, a llevar una palabra de estímulo, de ánimo, a fortalecer la obra del Señor. Y luego Pablo de Atenas marcha a Corinto, donde se va a encontrar allí con Silas y con Timoteo. 4 ciudades en el recorrido, ¿verdad? Y Timoteo le va a dar buenas noticias de cómo va la obra en Tesalónica. Esto contenta mucho al apóstol Pablo y escribe estas 2 epístolas. La primera y segunda epístola a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Vale? Esto es un poco el recorrido. En la primera carta, la pretensión del apóstol Pablo era exhortar a la iglesia, establecerla, instruirla e inspirarla a llevar a cabo las labores del reino de Dios. Este es el contexto, ¿verdad? La pretensión del apóstol en esta primera carta: yo quiero que te contemples como iglesia y quiero que te contemples como creyente, en lo colectivo y en lo personal. Dios me ayude, ¿verdad? Porque muchas veces el predicador tiene que tener en cuenta el auditorio que tiene a la hora de predicar. Créeme que yo siempre tengo la Biblia llena de predicaciones y el otro día las saqué todas. Pero hubo un momento aquí cuando vi que éramos pocos y que había a lo mejor personas para las que a lo mejor el mensaje era más adecuado, que no estaba. Y veía jóvenes y demás. Digo, bueno, pues ahora yo esto ¿cómo lo hago? Y que incluso busqué a ver si había alguna predicación en el último minuto que pudiese echar mano de ella. No sé cómo va a salir esto. Pero recuerda lo que te acabo de decir. Pablo escribe esto, voy a intentar ser lo más literalista que pueda, literal. Pablo escribe esto con 4 intenciones. Exhortar a la iglesia, por lo tanto, seguramente nos exhorte la palabra de Dios en esta mañana. ¿Vale? A la reflexión. Es a la reflexión. La iglesia de Tesalónica formaba parte de ese grupo de iglesias de Macedonia que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 y 2 va a decir: y habéis oído hablar de la gracia que ha sido dada por Dios a las iglesias de Macedonia. Pablo habla bien, habla de que las iglesias de Macedonia tienen una buena reputación en relación a su funcionamiento, a su vida de iglesia, ¿de acuerdo? Las iglesias de Macedonia estaban en la geografía de estas 3 ciudades que he dicho antes. En la geografía de Filipos, no lo inventaba antes, Filipos, Tesalónica y Berea. Ahí estaban las famosas iglesias de 2 de Corintios, capítulo 8. Búscalo, busca alguien que busque 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. De quien Pablo va a usar el testimonio de vida de estas iglesias para motivar a
a la iglesia de Corinto, estaba ahora en Corinto intentando hacer lo mismo, exhortarla, animarla. Exhortar es animar, instruirla, establecerla, pues esa es la labor de un apóstol, misionero, ¿verdad? Fundamentar las obras que levantan, evidentemente, y va a poner a estas iglesias de ejemplo. Y Tesalónica era una de esas iglesias de Macedonia, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas características de la iglesia de Tesalónica que nos viene bien a nosotros como congregación. Tomar el ejemplo, ¿verdad? Si tenía buena reputación y en boca del apóstol Pablo va a precisamente hablar de esa buena reputación que tenía, vamos a ver algunas características de esta congregación del primer siglo que nos pueda venir bien a nosotros, ¿de acuerdo? Es lo que yo quiero en esta mañana compartir con vosotros. Vamos a ir a la carta primera de Tesalónica y en el capítulo 1 vamos a ver algunas de estas características. Me preguntaba Silvia cuando entré que qué título le ponía a la predicación. Bueno, de ayer para hoy ha sido un poquito un desastre todo. Tuve guardia esta noche, me quedé dormido, quedé con ellos a las 10:30 y salí de mi casa cerca de las 11 menos 5 y la primera vez que llego a Jerez en 12 minutos. En 12 minutos nada más. 140, me parece que nunca la había puesto, eso es un poco temerario. Pero nunca había puesto mi coche, que de 70 caballos, que iba, digo, esto va a reventar aquí, y tiene que llamar a David diciendo, David va a tener que suplirme en todo. Pero no, llegué al final. Y es paradójico, ¿verdad? Un poco, pero al final yo queriendo que llega tarde y llego siempre el primero. Llego siempre el primero. Así que, bueno, pues eso. Vamos a ir a la carta, capítulo 1, y vamos a ver algunas de las características y le venga a Dios bien hablarnos. Los jóvenes es bueno también que lo oigan porque vienen con un potencial grande. Si han degustado la benignidad del Señor, si son nacidos de nuevo, si han aceptado a Jesús, recuerda que ya comenzamos el discipulado. Me quedé un poquito con las ganas de que yo creí que iba a estar más concurrido, que iba a venir personas que se habían comprometido al discipulado y bueno, no lo han comenzado, pero fuimos 12 personas y 7 están dando el discipulado, está bien, no está mal. Pero yo me quedé un poquito pues con eso, con el deseo de que hubiesen estado algunos. Entonces yo estuve hablando un poco sobre el nuevo nacimiento, su definición, cuándo se produce y qué implica el nuevo nacimiento. Porque es importante a la hora, porque el nuevo nacimiento es lo más importante. Yo decía que el nuevo nacimiento es el milagro más poderoso y grande que Dios ha obrado en el ser humano. Más grande que una demonización de un endemoniado, o más grande que la resurrección de los muertos. Porque lo que hace es que tanto la situación y la condición del ser humano cambie radicalmente en el nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, vamos al infierno. Aquí no es llegar a la iglesia, sino a Cristo. Ya lo decía en este caso Spurgeon. Muchos han llegado a la iglesia, pero no a Cristo. Hay que llegar a Cristo. Y cuando un creyente escucha el mensaje y quiere aceptar a Jesús, tiene que tener la información, el conocimiento completo de lo que significa lo que va a hacer y de lo que implica lo que va a hacer. Y no hay salvación sin arrepentimiento. ¿Tú crees que hay salvación sin arrepentimiento? Así que antes de ir a Jesús, decía yo, ahora hay que ir a Dios. Antes de ir a Jesús, a la hora de hacer la profesión de fe, hay que ir al Dios Padre. ¿Para qué? Para reconocerte como pecador, para pedirle que perdones tus pecados, porque me arrepiento de todos mis pecados y quiero que tú, Padre Santo, bendito Dios, me los perdones. Y ahora quiero recibir en gracia lo que me ofreces en la vida y persona de tu Hijo Jesucristo. Pero esas son las dos fases, porque tener claro si he nacido de nuevo es muy importante, ¿amén? Entonces yo explicaba eso, y es lo que empecé dando en el discipulado, ¿vale? Para los que estuvimos habrá diploma y merienda. Para los que no vinieron, pues no habrá nada. En fin, fue una reunión muy amena. ¿Amén? ¿Quién estuvo allí? Hermano Joseph.
Carlos, Cristian, que llegó el otro día. Yo cuando llegan al centro los abordo a todos. Yo llego al centro, veo que hay un latino nuevo, cuando por el WhatsApp ha llegado, miro si es latino, del tirón nada más que lo veo, ¿tú eres creyente? Sí. Digo, católico, evangélico, y dice evangélico. Digo, sí, pastor, y se me puso casi firme. Entonces ya vino y dice, yo quiero ir los domingos, los miércoles y los jueves, queréis. Ha empezado muy fuerte. Amén, gloria a Dios, ¿no? Pero es bueno, hermano, es bueno que nosotros podamos coger de la palabra de Dios lo que nos pueda servir. Y como iba diciendo, me dice ella, ¿qué título le pone a la predicación? Y fue un título que te he dado aquí, ¿verdad? Atrévete a ser iglesia. Atrévete a ser iglesia. ¿Te gusta? Sí. Es muy bonito. Es muy retante. Atrévete a ser iglesia. Porque o podemos estar jugando a ser iglesia o podemos ser iglesia. Y ahí es donde realmente el apóstol Pablo enseña. O podemos estar jugando a ser iglesia o podemos ser iglesia. ¿Tú qué piensas que es lo que Dios quiere? Que seamos iglesia para cumplir con las labores del reino de Dios. Pues bien, estas iglesias eran así. En el capítulo 1, vamos a verlo, de Tesalonicense, empieza Pablo, capítulo 1, vamos a ver aquí algunas características que tienen que caracterizar la vida de una iglesia y la vida de un cristiano. Mi vida cristiana debe de estar caracterizada por estas características buenas, elogiadas por el apóstol Pablo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es la salutación inicial. Pablo inicia el mensaje, se presenta a los tesalonicenses y dice que da gracias a Dios por ellos, evidentemente. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo se acordaba de esta iglesia fundada por él, ¿verdad? Que tenían una muy buena relación con él, igual que la de Filipo. Eran iglesias muy amantes de la labor de Pablo y Pablo muy amante de estas dos obras que él había, en este caso, establecido. Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, mira qué cosa más bonita, de la obra de vuestra fe, tres cosas. Va a decir que yo creo que son determinantes para el desarrollo y crecimiento saludable de una vida cristiana o de una congregación. Dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira qué bonito, ¿verdad? Y yo decía, Padre, obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Y me puse a recopilar o a mirar hacia atrás, me di cuenta que llevo, el 5 de marzo cumplí 24 años de pastor. 24 años y 3 de formación, pues son 27 años en el ministerio. Se dice pronto eso, ¿verdad? Madre mía, es media vida mía en el ministerio. Y yo decía, Señor, obras de fe en mi vida. Señor, obras de fe en mi vida.
trabajo de amor en mi vida, constancia en la esperanza. ¿Cómo está mi vida en relación a eso? ¿Qué obras de fe piensas? O si quieres hacer una estadística de tu vida personal como cristiano, ¿qué obras de fe te caracterizan? ¿Qué trabajo de amor llevas en tu mochila cristiana? ¿Qué constancia en la esperanza? Aquí lo que quiere decir esto es, eran constantes en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la espera, porque estaban esperando de los cielos el retorno del Rey. Amén. Eso es muy importante en la vida cristiana. ¿Vivo yo realmente con una conciencia diaria en relación a la venida del Señor? O sé que viene, pero yo estoy en otra onda. Y créeme que están pasando acontecimientos que huelen a escatología final. Yo no sé, pero ayer Irán atacó destacamentos en los montes del Golán israelíes. Y si bien la guerra de Gaza no es un detonante internacional, esto que sí puede meter a Estados Unidos en guerra con Irán, sí puede ser un detonante internacional que nos pueda meter, no sé si en la tercera guerra. Yo lo decía el otro día un hermano, y yo tengo un sentir últimamente de que el año 24, antes de que termine, tiene que haber un acontecimiento grande en el mundo. No sé si a nivel climatológico o bélico, no lo sé, pero algo antes de que termine el 24 va a suceder. Ese sentir lo tengo en mi corazón. Y estamos a las puertas, porque hay muchos en Oriente Medio, hay ahora mismo un termómetro bélico increíble. Eso es una bomba de relojería lo que hay ahí ahora mismo. Entonces, esto sí huele a tiempos de los que la palabra de Dios habla. ¿Cómo vivo yo en relación a esto? En esa esperanza, en esa constancia de que mi Señor tiene que venir. Pero, ¿qué obras de fe hay en mi vida? ¿O cuántas? ¿Verdad? Porque debe de haberla, amén o no. Trabajo de amor. ¿Cuántas cosas has hecho por amor? ¿Cuánto servicio has hecho por amor a las vidas? ¿O estás haciendo por amor a las vidas? ¿Cuántas obras de fe? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas creyendo que aunque no se pueda ver, el Señor hará que sea posible? ¿Amén? ¿Tú lo crees? A lo mejor cree que es muy imposible que puedas terminar llevando a cabo el deseo maravilloso, hablo a los hermanos latinos ahora, de estableceros en España y poder en este caso restaurar la vida familiar y tener un nuevo comienzo. Tal vez lo veas muy imposible, pero Dios puede hacerlo. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Tú lo esperas de parte de Él? ¿Cuánto trabajo de amor has llevado a cabo? ¿Cuántas obras de fe? Y yo le preguntaba a ella también que cuándo se bautizó, porque yo preparando esto y yo mirando hacia atrás, digo, bueno, desde que llegué yo a Dulán, obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza, me mantengo recuperándome cuando estoy a lo mejor decaído, mirando al cielo, al que espero que ha de venir, ¿verdad? Al que ha de venir, mi rey que tiene que venir para dar bendición. Pero mientras tanto viene, tengo que vivir teniendo obra de fe, trabajo de amor, ¿amén o no? Amén. Mira cómo está la estadística de tu vida. Y tal vez a lo mejor no hablo de un creyente que lleva poco tiempo, porque evidentemente a lo mejor no le ha dado lugar a eso. Pero y aquellos que llevamos 5 años, y aquellos que llevamos 10 años en el Señor, y aquellos que llevamos 15 años en el Señor, y aquellos que llevamos 20 años en el Señor, ¿cómo están las obras de fe? ¿Qué estadística
personal es la que yo tengo en relación a estas cosas tan importantes? Y yo le preguntaba eso porque digo, yo desde que llegué a Tarsis, bueno, llegué a la iglesia antes de llegar a la iglesia. Yo recuerdo que llegué en octubre del año 19. Sí. Al poco tiempo fue una Navidad. Estábamos en la avenida Alcalde Ropero, en esa. Y yo llegué ahí. Claro, en enero, el 31 de enero, se da el confinamiento. Yo recuerdo porque, bueno, hermano, yo solamente voy a hablar esto, en recordar. Bueno, yo empecé a trabajar en Tarsis en enero. Al poco tiempo de ellos están en Tarsis confinados. Confinados, podía salir del centro con un permiso para ir y volver a casa. Pero recuerdo, todo el confinamiento estuve en Tarsis. Bueno, allí nace la primera casa de paz, vamos a llamarlo así, que Dios me permitió levantar. Allí se levantó un grupo de creyentes latinos, ¿verdad? Un grupo de unas 15 personas que teníamos reuniones allí. Ese año, pues no sé cuándo empezamos, a ver si me ayudáis vosotras. ¿Cuándo empezamos en Casa de Loli? Fue en el año 20 también, ¿verdad? Antes del confinamiento. Pues bien, estadística, obra de fe, trabajo de amor. Ese año hubo 9 bautismos en la iglesia. 8 personas fueron de Tarsis, del grupito de Tarsis. Ahí se bautizó, bueno, pues Juan, Jessica, su hermano, la señora Lady, su esposo, sus 2 hijos, Yanira, también se bautizó la hija de Rafael y Carmela. ¿Tú también? Yo también me bauticé. Pero te digo, pues eso, tirando de estadísticas, simplemente eso es lo que quería hablar un poco, ¿vale? Pero claro, tiene que haber esto en nuestra vida, hermano. Si yo al mirar atrás realmente en mi vida cristiana no puedo discernir apenas obras de fe, trabajo de amor por la obra del Señor, realmente tengo que cuestionarme muchas cosas. Si estoy siendo iglesia o estoy jugando a ser iglesia. Y no se trata de jugar a ser iglesia, se trata de ser iglesia como ahora, la primera característica. De vuestro obras de fe, trabajo, está hablando de que era una iglesia activa. La iglesia de Tesalónica era una iglesia activa. Una iglesia que trabajaba. En el cristianismo primitivo no era pasivo. El cristianismo primitivo no era pasivo. Si tú vas al libro de los Hechos lo vas a encontrar. Vas a encontrar que la iglesia del primer siglo salía todos los días a predicar el Evangelio. Que todos los días, trabajo de amor, ayudaba a las viudas, a los huérfanos, aquellos que fueron puestos en las mesas para ayudar a atender las necesidades de las personas. Y se reunían los domingos. ¿Cuándo se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Sí, no era una iglesia pasiva, era una iglesia activa. Una iglesia debe de vivir su activismo, su itinerancia. Lo que ha llevado a nuestro hermano Pedro y a Abraham, entiendo yo, es así, es la itinerancia del ministerio de nuestro hermano. Una iglesia itinerante, ¿qué es lo que es? Es la itinerancia.
Algo itinerante, ¿qué es? Que se mueve, ¿verdad? Una iglesia con la mochila puesta. Claro, y yo siempre me gusta ver o ser positivo a la hora de mirar el vaso. Y siempre me gusta mirar el vaso desde la positividad y el optimismo para verlo como medio lleno. Es cuestión de enfoque. Si yo no quiero mirarlo desde el optimismo y el positivismo, voy a entender que el vaso lo veo medio vacío. Y como yo soy del que lo ve medio lleno, para estimularme a mí mismo, ¿verdad? Pues yo digo, pues nosotros estamos ahí, hermano. Y nosotros, pues, como iglesia, somos activos. Gloria a Dios. ¿Por qué somos activos? Bueno, porque tenemos hermanos en prisión, que van a prisiones. Esto yo para mí. ¿Es cierto o no? Quiero ver lo positivo. Tenemos a nuestra hermana, que tiene un ministerio en prisiones, nuestra hermana Macarena, con 2 o 3 más que son, ¿verdad? Tienen un ministerio de prisiones de muchos años. Y van a las prisiones una vez, me parece, se van a 2, ¿no? A las prisiones a hablarles de Jesús a las presas. A las mujeres, evidentemente. Gloria a Dios, amén. Tenemos nuestro hermano Paco, que en este caso tiene un ministerio de visitar en los hospitales a los enfermos para estar con ellos, acompañarlos, animarlos, darle palabras de consuelo y evidentemente, en la medida de que se lo permitan, pues meter el evangelio de salvación. Eso está muy controlado, el tema de las religiones, los enfermos lo tienen los hospitales muy controlado, pues tiene que hacer la cosa con mucha sabiduría, ahí, ¿verdad? Pero tenemos gente ahí, tenemos misioneros. Nuestra hermana Karen, pues ella es nuestra, yo creo que ella no volverá allí. Nuestra hermana Karen, misionera, nuestro hermano Pedro, misionero, los colaboradores que están ahí, que terminarán siéndolo, entiendo, o acompañando. ¿Es verdad eso o no? ¿Tenemos nosotros gente? Ahora, tenemos a una persona en las prisiones. Tenemos a una persona en los hospitales. Qué bueno sería, ¿verdad? Que en el deseo de activar tu vida cristiana, pues mirar a dónde tú te gustaría poder ser un creyente, como he dicho antes, activo. Un creyente que va a llevar obras de fe y trabajo de amor en tu vida. Porque a lo mejor Macarena puede hablar con el que lleva el ministerio para que cualquier persona que en este caso quiera pueda entrar al ministerio e ir a las prisiones. ¿A quién le gustaría? Obras de fe, trabajo de amor. O a lo mejor a alguien le gustaría también, Paco, habla con Manolo el pastor y a ver si yo puedo ir también, hermano, porque yo quiero sentirme útil. Yo no quiero un cristianismo pasivo, dominical. A eso no ha llamado Dios a nadie. De ahí tengo que salir, sí o sí. Y lo tengo que oír, me guste o no. El problema es que la iglesia del siglo I era activa y accionaba. Y por eso trastornó al mundo antiguo con la predicación. Porque iban a predicar. Y la iglesia del siglo XXI tiene un virus tremendo y una variante poderosa. Tiene el virus de la comodidad y la variante del compromiso de mínimos. Y hasta que eso no se rompa en la vida de un cristiano y en la vida de una iglesia no va a crecer. Tú no vas a crecer en el Señor ni te vas a sentir usado por Él. Y por ende, cuando seas usado por el Señor, vas a sentirte en plenitud espiritual. Vas a acabar con tu religiosidad hueca y vacía que no sirve para nada. Y vas a entrar a una dimensión de tengo obras de fe, tengo trabajo de amor en el reino de mi Dios. ¿Amén o no? Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermano. Dios no ha llamado a nadie a esperar el cielo al que tiene que venir sentado en una silla de iglesia. A nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, si no me estoy apercibiendo de esto, tengo que erradicar eso en mi vida.
porque no es esa la voluntad de Dios. Claro, cuando una iglesia es así, no 1 o 2 o 3 o 4 o los 5 o 6 que activan la iglesia y que queriendo ser positivo lo toma uno como nosotros hacemos todas esas cosas. ¿Pero quién lo hace? ¿4? No. Está exhortándonos la palabra, la exhortación es buena, te está animando. Otra cosa es como tú te lo quieras tomar, en el ego personal. Pero Dios te está animando a través de exhortarte a que Él quiere que tú seas participante de las labores de su reino, partícipes con Él en la misión encomendada, porque a ti y a mí se nos ha sido encomendado un ministerio, ¿amén o no? No a los 5, no al remanente de la iglesia. Menos mal que Dios siempre mantiene un remanente en la iglesia de personas que sí operan desde esa perspectiva. Pero Dios quiere que todos, porque créeme, la plena realización cristiana reside en el servicio. Mientras que tú no sirves y te sientes útil en las labores del reino, no hay una satisfacción completa, de verdad. Yo eso lo pude comprobar en su día. Hacía cosas, pero hasta que no estás sirviendo, no te sientes pleno, como parte del puzzle de Dios. Así que, en el nombre de Jesús, seamos una iglesia que quiere activarse, amén o no, para la gloria de Dios, amén. Y hay oportunidades de hacerlo, hermano. Hay oportunidades de hacerlo. Las labores de la iglesia necesitan ser potenciadas. Porque la iglesia tiene labores en la semana. Yo tirando también de recordar obras de fe, trabajo de amor, yo decía, bueno, y las asociaciones. Y digo, ¿cuántas personas han hecho profesión de fe en Federico Mayo? Unas pocas, hermano. Unas pocas. ¿Cuántas personas están, en este caso, dando profesión de fe en San Telmo? ¿Alguna? Un matrimonio precioso, Paco y Carmen. Obras de fe, amén o no. Amén. Necesitamos apoyo. Nuestro hermano David, el ministerio de intercesión, súper importantísimo, hermano. Yo me exhorto a mí, y si te exhorto en el amor de Dios, te amo hasta no poder más, hasta las entrañas, querida hermana, querido hermano. Pero si tu vida no está en esa dimensión, el Señor quiere decirte, porque tú vales mucho para Él, porque tú tienes mucho que poder dar. No es para vivirlo en una silla de domingo y en 4 actividades, sino para vivir una vida de plenitud en el servicio, hermano. Pero Paco necesita apoyo, hermano. Y no basta con ir una vez con él para decir, ya cumplí. No. ¿Tú por qué crees que él pone salida a las 6 de la tarde? ¿Tú qué crees que él anhela o busca con eso, hermano? ¿Tú qué crees que busco yo a las 4 de la tarde viniendo de San Lucas con la ciática y metiéndome en un local para montar 25 sillas? Un jueves tras otro y un miércoles tras otro, esperando respuesta, creando una comunidad latina ahí en mis sueños. Tal vez yo sea un ilusorio con una tuerca menos. Pero dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios, amén o no. Yo creo que es posible. Y yo creo que la comunidad latina, aunque no está respondiendo como debiera, es posible que en Federico Mayo se instaure y se establezca. Recuerda lo que Pablo quería con la iglesia. Exhortarla, establecerla, instruirla e inspirarla. ¿Amén? Pero Dios va a hacer la obra. Eso es una obra de fe. Una obra de fe es venir a las 4 de la tarde para luego pues ver que no hay la respuesta. Pero bueno, yo sé que al final el Señor hará la obra, amén o no. Y también hay ya un paisano de allí de Chicle, nuestro hermano Peter. Ya tenemos también gente de Chicle, uno.
Recuerda lo que te voy a decir, para no desanimarte, hermano, esto es para mí. Aunque el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo en Tesalónica tener una cosecha rápida, no es lo normal en la vida misionera. Mira, ni Carey es un misionero en la India, ni Hudson en Birmania, ni Morrison en China, ni Moffat en África. Todos estos tardaron 7 años en espera de la conversión de una persona. Su ministerio misionero trabajaron durante 7 años. Eso es una obra de fe. Es una obra de fe venir sabiendo que no va a responder. Una vez me tuve que ir, pues yo siempre lo digo, de Federico Mayo no vino nadie. Y desde las 4 de la tarde con una asiática que me tengo que sentar últimamente, ellos lo saben, porque la única manera que se me quite es sentándome. Y escuchando frases de cómo sois 4 felinos, o un club social, ese tipo de historia que he tenido que escuchar yo, de bocas incluso de... Pero conmigo no va a poder tú. Adelante en el nombre de Jesús, amén o no. Y al final Federico Mayo florecerá, San Telmo florecerá, la obra de la zona sur de Jerez florecerá para la gloria de Dios, amén o no. Dios no necesita tanto, sino gente que tenga las cosas claras y persista para la gloria de Dios. Pero hermano, tú tienes campo donde sentirte realizado, hermano. Hay iglesias que dicen, hermano, a mí me gustaría, pero no hay. Pero nosotros sí tenemos. Tenemos San Telmo, Federico Mayo. Se puede recuperar también el que perdimos. Si hay demanda. Yo tengo el mapa con todas las asociaciones de la zona sur. Todavía podemos abarcar alguna más. Yo puedo con 3. Todavía puedo meterme una más. Y luego está el pastor David. Que se pueden coger 2 o 3 asociaciones también. Y colaboradores y colaboradores de aquí, amén o no. ¿A ti no te gustaría eso? ¿No es mejor eso que estar viviendo un cristianismo dominical? Que eso no te llena. Eso no te llena, eso no te da la satisfacción que tú te mereces. Esa es la palabra que yo quería. Ya he dejado esto y voy por aquí. Llevémonos esto en la mente. Somos una iglesia activa, pero necesita apoyo. Hermano, a mí me gustaría el tema de los médicos, bueno, que tú tengas el sentir. Los latinos, hermano, cuenta conmigo, pero cuenta de verdad. Que yo, aunque llegue el verano, no me voy a la playa hasta que no termine el culto. O no vine al culto durante toda la semana porque estuve yendo los 7 días a la playa. ¿Entendés, no? Os voy a retar. Pero podemos crear la comunidad latina para daros apoyo a vosotros y para darle apoyo a los que vengan después de vosotros. ¿Amén o no? Paisanos vuestros que llegará de forma humilde. El ropero solidario ya se puso 2 veces. ¿Verdad o no? El ropero solidario. Y la despensa solidaria la tengo también que activar. Porque eso es querer. Obra de fe, eso es ir desde la humildad. Pero ahí estamos trabajando y necesitamos apoyo, hermano. David necesita apoyo. Un ministerio tan importante como la intercesión, hermano. Pues no, pues yo los martes me voy ahí a la oración, hermano. Voy a apoyar a mi iglesia en oración y el ministerio de mi hermano. Evidentemente, voy a ir. No me voy a acomodar en mi casa, en el sillón o en el sofá. No. Se acabó en el nombre de Jesús. Esa es la respuesta que Dios quiere en amor de ti y de mí. Que nos activemos, hermanos, que vivamos un cristianismo activo. Los jóvenes, el potencial de los jóvenes, también para la gloria del Señor. Era una iglesia activa, obra de fe, lo que quiere decir tal. Después dice, habéis venido a ser ejemplo. Era una iglesia ejemplar. Había sido de ejemplo para las demás. Y una iglesia de bendición. No voy a ir más allá. En el capítulo 4 va a hablar también de que era una iglesia instruida. Ya voy a resumirlo todo para terminar.
y podamos disfrutar del día, de ir a la playa o almorzar a San Lucas, a donde queráis, pasar el día bien. Pero quédate con esto. Dios, tú vales mucho para Dios. Dios te ha dado un potencial espiritual por dones y un potencial adquirido que tú tienes y un potencial en dones desde el vientre de tu madre, que es para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Amén. Porque esa es todo lo que salga de aquí, de ese activismo que a lo mejor te incomoda, es estar jugando a ser iglesia. Entonces el título es, ya te lo confirmo, Atrévete a ser iglesia. Atrévete ya de una vez a ser iglesia. Y deja de estar jugando a ser iglesia. Amén. Amén. Bueno, esta es la palabra, hermano. No me da tiempo. En el capítulo 4 dice que era una iglesia instruida en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Lo dice ahí en el versículo. Dice el versículo, porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? ¿Quién conoce el versículo? Capítulo 4, vamos a verlo, si no he mirado la Biblia, eso no es bueno. El capítulo 4, versículo 3. En el encabezamiento de tu Biblia va a poner la vida que agrada a Dios. Entonces, todo lo que habla es de la vida que agrada a Dios, de la vida de la iglesia que le agrada a Dios. Y en el versículo 3 va a decir cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Cuál es? Vuestra santificación. La santidad. La santidad que tiene que respirar la iglesia primero para sí mismo, el creyente, en una búsqueda de pureza, en una búsqueda de añadir limpieza moral a nuestra vida, en una búsqueda de abandonar la práctica del pecado. Eso se tiene que dar. Luego también una santidad que no solamente es concerniente para con uno mismo, sino para con los santos. En el cuidado amoroso de los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos más y mejor. Amén. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros más y mejor. Tenemos que atendernos más porque esa es la manera de mostrar la santidad. En la pureza hacia uno mismo, pero también en el amor por los santos. Y luego también, esa santidad tiene que demostrar también en la pasión por las almas perdidas, por los gentiles. Ahí es donde hay que hacer una obra de fe, un trabajo de amor. En los santos, en los hermanos, ¿verdad? Tratarnos mejor, amarnos más en vez de devorarnos. Pablo ya lo denunciaba, pero ¿no es mejor amarnos que devorarnos? ¿Sí o no? Es mejor que nos amemos y nos cuidemos y cubramos nuestras faltas, ¿verdad? Porque el amor cubrirá multitud. Y no estar devorándonos los unos a los otros. Eso no es la iglesia que el Señor quiere. Esa no es la vida que agrada a Dios. Y en el capítulo 5 habla de algunas responsabilidades de la iglesia. Entre otras es que reconocer a los que os presiden y tenerlo en es una iglesia respetuosa con los ministerios. Ahí hay eso. Una iglesia también alerta, pero ahí hay 7, en el capítulo 5 hay hasta 7 responsabilidades de la iglesia. Y una es el amar a los ministerios, ¿amén o no? Los ministerios, aunque tú creas que no, además de ser hombres normales igual que tú, ¿vale? Están sometidos a una presión y a una presión y a una tensión espiritual por parte del diablo que no está sometido a un miembro normal. Eso es así, bíblico y experimental. Así que es bueno que la iglesia ore por sus pastores y ministerios, ¿amén o no? Eso es mejor que criticarlos, de verdad. O de señalarle las fallas. De verdad. Porque la iglesia necesita también a los líderes, necesitan a las personas que Dios ha llamado para ponerlas al frente. Así que entre todos podemos ser esto, ser una iglesia funcional. Amén, lo somos, pero podemos mejorarla. Así que anímate a participar, hermano. Latinos, por favor, entendáis.
Los jueves tenemos reunión, amén. Para terminar de establecer, instruir e inspirar a la Iglesia Latina, o a la sección latina que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Que yo no sé por qué se ponen todos aquí en la derecha del púlpito y los jerezanos aquí. En fin, pero parece que ya que son más que nosotros. Son de izquierda. Para la gloria de Dios. Y que oremos mucho por ellos, porque es verdad que tienen muchas preocupaciones por la familia que están allí, tienen un reto muy grande aquí, no es fácil, pero si el Señor se agrada de vuestra actitud, esto sí lo tengo yo claro, si el Señor se agrada de vuestra actitud, el Señor os entregará la tierra de bendición, porque hay que hacerlo como era, a la manera de Dios y no a tu manera. Lo vais a conseguir a la manera de Dios. A tu manera no lo vas a conseguir seguro. Así que aplícate, Señor, a tu manera y no a la mía, para que esto pueda ser una realidad. Pues está aquí la palabra del Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie. Yo quiero contar contigo, quiero verte entrar por San Telmo, quiero verte entrar por allí, por Federico Mayo. Quiero decirme, hermano, yo vivo en la zona tal y allí hay una asociación cerrada. Vamos allá, para la gloria de Dios. Los latinos, que no me falten más. No sea que el Satanás me tiente y diga, pues hasta aquí llego. Hasta aquí llegué. Así que ánimo, hermanos, para la gloria del Señor. Una iglesia con una buena reputación de cara a Dios. De cara a Dios, de cara a los hombres, bueno, ya. Pero de cara a Dios. Que Dios cuando mira a la iglesia diga, esta es mi iglesia. La iglesia que yo quiero. Así que ahí está, el título de la predicación es lo que te va a retar a ti y a mí. Atrévete a ser iglesia. Atrévete a ser iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque en este día de domingo hemos podido reunirnos en tu nombre. Hemos podido alabarte, bendecirte y oír tu palabra. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos acompañes a donde vayamos y que tú nos guardes en todo aquello que vayamos a emprender y hacer, Señor. Y que podamos reflexionar en tu palabra ya donde estemos, Señor. Que tu palabra, Señor, realmente sea atesorada en nuestro corazón y queramos ser hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres que lleven obras de fe y trabajo de amor en nuestras mochilas personales, para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso pedimos que tú nos inspire y nos motives por tu Espíritu Santo, Señor, a querer mejorar nuestra vida cristiana y a entender, Señor, que tú nos has puesto para que seamos heraldos de tu verdad. Por eso pido tu bendición sobre mis hermanos, sobre esta iglesia y sobre la comunidad latina, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues pasamos la ofrenda del Señor. Amén.